Ok, buenas noches. Eh, aló, aló, ¿me escuchan, verdad? Sí, profe. Hola, bueno, buenas noches. Vamos a ver hoy varias cositas. Queríamos, o por lo menos yo quería organizar de una manera un poco más lógica en la dinámica de la elaboración, el tema que tiene que ver con todo lo que es el diseño, el manejo del boceto de la figura humana, ¿ok? Que es lo que nos corresponde a todo este módulo, este bimestre. Vamos a trabajar nuestras 8 clases de la siguiente manera. Empezamos la semana pasada a trabajar lo que eran las representaciones, la proporción y los cánones ideales, ¿no? Dentro de este aspecto también dejamos de tarea algo que tiene que ver con los músculos y los huesos. Vamos entonces a pasar allí ahora a revisar cómo les fue con esa tareita para continuar el día de hoy con esquematizaciones y representaciones sin modelo, que son algunos ejercicios para poses rápidas. Para eso de las poses rápidas era que de alguna manera necesitamos este muñequito nos va a ayudar bastante y si por alguna razón no lo conseguimos también entonces podemos utilizar algunas fotografías que podamos bajar de internet, siempre encontramos un recurso para trabajar. Eh, Luego entonces vamos a ver lo que es el estudio natural del cuerpo. Y para poder ver el estudio natural del cuerpo necesitamos irlo representando, ¿no? Poco a poco, porque tenemos que llegar a ver cómo trabajar un desnudo, pero para poder ver cómo trabajamos un desnudo tenemos que aprender a hacer manos, tenemos que aprender a hacer pies, tenemos que aprender a hacer como piernas, brazos, tenemos que aprender a hacer rostros, tenemos que aprender un poco a trabajar lo que es la separación de los ojos, la parte que tiene que ver con la distancia que hay entre la nariz, la boca y los ojos, las cejas, lo que tiene que ver con el cráneo mismo, porque cada uno de nosotros tiene una fisonomía diferente. También tendríamos que ver algún tipo de clase para lo que son los peinados. Y ahí sí poder entrar entonces a ver un trabajo que tenga que ver con un desnudo. El desnudo masculino y el desnudo femenino tienen exactamente el mismo manejo o el mismo trato a la hora del dibujo. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad lo que yo estoy teniendo en cuenta es la proporción de la estilización de la figura y precisamente si ese componente que estoy viendo tiene una musculatura marcada o si definitivamente son solamente sus líneas sin ningún tipo de musculatura o hueso, porque en realidad en algunos casos los modelos tienen pronunciado su estructura ósea. Por eso es tan importante que partamos por ver músculos y huesos. Después de que vemos eso, entonces ya tendríamos el último taller que es el del proyecto integrador. Y para el proyecto integrador definitivamente la prueba es trabajar con un autorretrato y este autorretrato pues vamos a ir preparándolo. Nosotros tenemos que ir buscando entonces una imagen a blanco y negro de nosotros. Puede ser un perfil, puede ser de frente, puede ser un tres cuartos. Yo diría que un tres cuartos es la posición más natural. Estas de frente son como estas imágenes tipo carnet que no se ven tan bonitas a la hora de hacer el dibujo como tal de la figura humana. Así es que tratemos de ensayar y busquémonos cuál es nuestro mejor perfil. Hay quienes dicen que tenemos nuestro mejor perfil del lado derecho o nuestro mejor perfil del lado izquierdo. Entonces, como la foto no va a ser full perfil, va a ser un tres cuartos. ¿Y un tres cuartos qué implica? Que se alcance a ver los dos ojos, ¿no? Que se alcance a ver la nariz y que se alcance a ver la boca. O sea, las facciones se ven bien, solo que no se ven completamente de frente y no se ven, no perdemos un lado completo cuando es perfil total. Vemos, por eso se llama el perfil tres cuartos. Vemos esta así o vemos así. De alguna manera estamos mirando la cámara cuando nos tomemos la fotografía, ¿no? No estamos mirando al horizonte, estamos en perfil de tres cuartos, pero viendo la cámara. Esa es la foto que necesitamos ir practicando, irnos tomando, pasarla a blanco y negro y la vamos revisando para que cuando lleguemos a ese momento ya no nos tome tanto tiempo. El retrato también va a ser un retrato de plano medio, que es pues igual de la parte superior del busto hacia la parte superior de la cabeza, dejando un pequeño aire dentro de lo que es el plano que vamos a trabajar.
Normalmente trabajamos en formatos, dijimos la semana pasada que si podían conseguir una libreta un poquito más grande del 8,5 por 11, hay una que es 9 por 14, sería ideal, si no, 8,5 por 11 en el papel de dibujo normal que tenemos. Vamos a estar trabajando con los lápices que ya conocemos, en preferencia los lápices de Mina B, porque son los lápices más blandos, los que me permiten hacer bocetos más rápidos. Entonces, bueno, ya dejando clara la estructura de lo que vamos a trabajar, me interesa que me muestren cómo les fue con el trabajo de los músculos y los huesos para poder entonces continuar ahora más adelante con el otro ejercicio de las poses rápidas. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién me va a mostrar primero el trabajo? María. María. María salió. Génesis. ¿Tienes por allí tus dibujos que no los puedas mostrar? Yo todavía no he llegado a mi casa. Ajá. Ok, entonces dame un segundo, voy a cerrar acá la puerta para poder tener el espacio. Vamos a ver la estructura teórica, vamos a ver si María se vuelve a conectar. Ajá. Ah, bueno, pero ahí los alcanzamos a ver un poco. Ajá. Ok, ese es el masculino, muy bien, con su anatomía, esa es la musculatura que precisamente queríamos ver cómo se marca un poco en el abdomen. Ajá, está la proporción. Tú utilizaste de guía y de modelo el de la página que tenemos, ¿verdad? El que vimos la semana pasada. ¿O utilizaste otro modelo? No, yo usé este con la división de las 8 como hicimos con la vez pasada. De las 8 cabezas. Ajá. ¿Y el femenino? Es que no llegaba a la casa. En la casa tengo el de los huesos y el femenino. Ah, ok. O sea, ahorita tienes ese allí nada más. Ok, dame un Ajá. segundo, voy a cerrar aquí para poder tener. Ok, mientras María se vuelve a conectar, que la perdimos en la conexión, bueno, les quiero mostrar un pequeño ejercicio, que es el ejercicio que vamos a hacer hoy, para que vayamos viendo cómo es la dinámica del ejercicio. La idea es que vamos a trabajar con nuestro hombrecito de madera. Vamos a trabajar un diseño de boceto, o sea, vamos a intentar hacer esto que está aquí, ya les voy a mostrar. Porque yo creo que cuando nosotros estamos trabajando con figura humana, lo más complicado de hacer son las diferentes poses de la misma figura humana. No es tan fácil hacer un personaje que va caminando, un personaje que está sentado, un personaje que está en una posición relajada o con sus brazos extendidos, que hacer un trabajo con un personaje que está en una posición rígida, que está completamente sentado, que está completamente relajado, ¿no? Es diferente. Déjenme conectar esto que se está quedando sin batería. Ya. Ok, entonces nosotros tenemos más o menos esta estructura. Ahí yo te estoy compartiendo, todavía no estás viendo nada, ¿verdad? Déjame revisar aquí. No, todavía no está compartiendo. Aquí,
Toda mi pantalla. Ok, y quiero que veamos este. Ok, la idea es que nosotros aprendamos a trabajar esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Las líneas del cuerpo. No vamos a hacer la estructura esta donde se va a ver todo lo que es la cabeza, la espalda, no. Lo que quiero que hagamos es las líneas del cuerpo según la posición del modelo que tengamos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos estas, vamos a ver estas, esta posición. Si lo ves, entonces es como que tenemos el maniquí, lo ponemos en una posición, ok, vamos a dejar entonces este maniquí con los brazos extendidos, le hacemos una pose, vamos a trabajar con una pierna arriba, con una pierna doblada, vamos a tratar de que quede lo más parecido posible, lo vamos a cruzar la pierna y vamos a tener esta hacia abajo. Entonces, si nosotros tenemos este maniquí de esta manera, ¿no? Por eso es importante que tengamos el modelo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que hacer la estructura, la línea base de la posición del cuerpo. Entonces, para poder empezar a dibujar, para poder hacer una esquematización de la figura humana en ilustración, lo que tenemos que hacer es que una línea por donde van las formas, una línea que quizá por eso es tan importante representar con figuras geométricas las partes del cuerpo, círculos para las cabezas, rectángulos o óvalos para los brazos, trapecios para la cintura y la cadera. Básicamente eso es lo que nosotros necesitamos entonces ir trabajando, o sea que de alguna manera nosotros podamos tener esta estructura o esta pose que nosotros hayamos decidido que va a tener nuestro modelo. Por ejemplo, si lo quiero cruzar de piernas, entonces yo tendría que trabajar de alguna manera con la línea donde está estructurado. Por eso es que es tan dinámico poder trabajar con él. Yo quiero dejarle un brazo abajo, un brazo arriba y la mano. Entonces yo encuentro la forma de hacer la línea que atraviesa la figura, luego saber que de la base del trapecio de la cadera salen las piernas, pero yo tengo que observar. Y además de que observo, tengo que tener una proporción. Por eso no puedo perder de vista que si yo hago un dibujo rápido, que es lo que necesitamos hacer ahora, yo diga, ok, vamos a trabajar con una página doblada al centro, es lo que queremos hacer, pongo mi modelo o pongo mi fotografía que consiga, el maniquí o algo, y trabajo a una cierta distancia. Yo no puedo trabajar con el modelo enfrente y no puedo trabajar con el modelo muy lejos, porque el modelo muy lejos me da una línea de perspectiva donde yo veo muy pequeña la figura y estoy muy cerca. Entonces, la medida ideal es que nosotros tengamos aproximadamente a unos 50 centímetros, entre 30 y 50 centímetros de distancia entre el objeto que estamos dibujando y nuestro papel. Porque de esa manera, entonces nosotros, dependiendo del ángulo en el que vayamos poniéndolo, porque yo igual puedo poner este muñequito en diferentes ángulos. Yo podría ponerlo así y decir, ok, vamos a dibujarlo de espalda, vamos a dibujarlo de lado, vamos a dibujarlo de frente, vamos a dibujarlo en un ángulo de 3/4, como la fotografía que les estaba pidiendo. Definitivamente tenemos que decidir. Entonces, si nosotros vamos a empezar a hacer esto, que es como de las poses más sencillas que podemos trabajar, que es la espalda, ¿cómo representamos cada una de esas partes? Un óvalo, un trapecio invertido, casi como si fuera un reloj de arena, la figura, y luego trabajamos lo demás, ¿no? Entonces, claro, lo voy a poner aquí en esta estructura, por ejemplo, de guía a una distancia. Ustedes pueden ver que tengo una distancia, vamos a ver si lo podemos poner para que se alcance a ver, que se me sale del plano un poquito. Pero la idea es esta, más o menos. Entonces yo tengo mi trabajo, genero una línea visual. Yo debo generar una línea
de visión. Vamos a dejar de compartir, vamos a dejar de presentar para que veamos completa la pantalla. Yo debo trazar casi como una línea de visión, casi como si yo tuviera un telescopio entre mi vista y el modelo, ¿no? Siempre que yo quiera trabajar con figura humana, debo trabajar con una línea entre mi vista y el modelo, en aproximadamente de 30 a 50 centímetros donde yo estoy estructurando el modelo, y tratar de trabajar con la línea de base. ¿Eso qué quiere decir? Yo he tomado una pluma de un color y he tomado un lápiz. Para empezar, entonces, vamos a trabajar con el lápiz la estructura que estamos viendo, la que yo veo por lo menos, para que podamos decir, ok, ¿cómo nosotros vamos a trabajar? Entonces, utilizamos una hoja, siempre lo mejor es utilizar una hoja de manera vertical, porque me indica bastante bien el espacio. Luego, yo sé que debo basarme en hacer una estructura del reloj de arena para saber que ese es el cuerpo. La figura humana tiene un cuello, la figura humana también tiene una cabeza, y a partir de ahí yo verifico que tenga una estructura de una pose rápida. Yo estoy dibujando la espalda del modelo, entonces ese modelo tiene un brazo extendido, después lo vamos a ver cómo lo estructuramos. Aquí sale una mano y luego yo tengo que saber que tengo montadas las piernas, y de alguna manera solamente veo una pierna y otra que se cruza. Y rápidamente yo digo, ok, yo le puedo hacer hasta un garabato para simular cuáles son sus pies. ¿Qué tengo? Tengo una figura, vamos a ver, que te diste cuenta que no me tomó más de 2 minutos. A ver si yo puedo poner más grandecita esta, que es mi cámara. Déjame quitar perdón, déjenme quitar la opción del fondo. Ajá, para que puedas ver bien. Entonces, mira, este dibujo que es la espalda de mi maniquí o la espalda de mi muñequito, ¿no? Tiene una forma en la cual yo dibujo un brazo extendido, un brazo recto, tengo una proporción, tengo una dinámica donde rápidamente hice un boceto, un bosquejo. Por eso hablamos de una representación rápida de una forma. Ahora vamos a tratar de dibujarlo de otra manera. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a tener que hacer. Pero, claro, ¿qué es lo primero que uno hace? Uno genera una estructura. Por eso es tan importante el reconocimiento de las formas del cuerpo. Lo primero que yo hice que fue dibujar esta parte. Luego dibujé de la cintura hacia abajo para que en proporción. ¿Y quién me dio la proporción? La distancia. Por eso hablamos de que tenemos una distancia entre 30 y 50 centímetros, que yo trazo como si fuera una línea recta entre mi ojo y la espalda del modelo, para que esa medida que yo traslado de la espalda del modelo es la que yo tengo que analizar y ver cómo rápidamente yo trasciendo o traspaso. Luego yo puedo ubicar puedo ubicar otro objeto sobre el modelo. Yo después podré ubicar, ok, está sentado. Vamos a hacer una sombra para decir que está sentado. Y esto es un columpio, por ejemplo, se me ocurre. Vamos a hacer como si fuera una estructura de un columpio. Y entonces ya mi modelo está de espalda, yo lo estoy viendo y está sentado sobre un columpio. No es difícil de hacer, a veces nos cuesta porque nos bloqueamos y pensamos que no sabemos dibujar, pero en realidad no necesitamos ser expertos dibujantes, lo que necesitamos es reconocer la línea del cuerpo. Para luego, nosotros estamos haciendo figuras humanas y representaciones en ilustración, no estamos haciendo completamente realismo, ¿no? Vamos a ver, sí, obviamente cómo se estructura una mano, como los 5 dedos y las posiciones de la mano. Vamos a ver cómo se estructura un pie y la posición de, obviamente, un pie, porque si queremos hacer ilustración para diseño de modas, lo más interesante en diseño de modas quizá pueden ser la estructura de los zapatos.
Y la estructura de los zapatos en diseño de modas tiene que ver, por ejemplo, con la posición del pie. Yo puedo tener mi pie así, puedo tener mi pie flat si es una zapatilla, puedo tener mi pie inclinado o puedo tener el pie de frente, que no es lo mismo que tenerlo completamente en planta. Entonces, por eso necesitamos ir viendo e ir agilizando lo que es el trabajo manual. Aquí también les voy a dejar una muestra, voy a mostrarles cómo nosotros podemos estructurar de esta manera que estamos trabajando ahora. Voy a mostrar toda la pantalla. Porque lo que yo te decía es esto. Quizás nos preocupamos porque queramos hacer cosas demasiado elaboradas y no necesitamos hacer las cosas tan elaboradas. Necesitamos llegar a esto, a un pequeño boceto, a un dibujo rápido de una posición, ¿ya? Para eso, entonces, utilizo líneas guías que me permitan a mí, entonces, trabajar claramente este estilo de dibujo. Les voy a compartir este enlace, este pequeño video. Es un video donde nos deja o nos permite a nosotros tener la estructura que necesitamos del trabajo rápido, de cómo hacemos esto, ¿no? Porque quizá decimos, no, es que tienes mucha experiencia trabajando en eso, tienes mucho tiempo, no sé, eres dibujante, eres artista, eres diseñador, tú tienes la facilidad de transportar una figura de 3D a un plano 2D y de la misma forma una figura 2D a un plano 3D. Tenemos esa capacidad, esa habilidad. Entonces, lo que necesitamos es empezar a ver cómo nosotros podemos desarrollarla para ir logrando esa dinámica, que es lo que necesitamos cuando ya llegamos a la práctica. Entonces, les voy a compartir, permítanme que ojalá ahorita sí estemos capturando el audio, que la semana pasada tuvimos un poquito de problemas con el audio. ¿Ahí estás escuchando el audio? ¿Del video? ¿Génesis? No se escucha el audio del video, profe. No alcanzas a escuchar. Bueno, está en inglés. No se escucha el audio. Sí se ve el video, pero no se escucha el audio. Ok, entonces yo voy a quitarle el audio para irlo explicando entonces yo poco a poco. La idea de que tengamos una figura, un modelo, luego entonces igual yo se los comparto, está en inglés, pero lo más importante es que en el dibujo muchas veces no necesitamos la comprensión completa. Vamos a cerrar esto. Aquí. Yo les decía, podemos utilizar este muñequito para hacer el trabajo o podemos utilizar una fotografía. Hagamos de cuenta, esto es una modelo que está ahí en vivo, pero podemos tener precisamente una fotografía. Si tú analizas qué es lo primero que uno hace, uno genera la línea del cuerpo, o sea, la primera línea que se traza es la cabeza, o sea, la primera forma que se traza siempre de base, por lo general, es la cabeza o la misma estructura del cuerpo. En este caso yo me atrevería a decir que lo primero que se hace es esto, luego se traza la línea del cuerpo y luego entonces jugamos con las líneas diagonales que se forman entre las piernas y la curva que se forma entre los brazos. Claro, el brazo está recto, ¿no? Pero tiene un movimiento, porque esto es una ilustración y es un boceto rápido. Entonces, claro, ¿qué se va generando? Se va armando primero la estructura de la cabeza, hacemos la línea, una línea rápida, generamos una diagonal porque estamos dándonos cuenta, por eso es tan importante la observación de que se toca la mano y el pie se tocan. Entonces aquí, esto es una representación de eso que tenemos. ¿Es real? No. ¿Es completamente realista? No, pero entendemos cuando vemos la pose que es una figura que tiene unos brazos extendidos y una pierna pues elevada, ¿no? Vamos a ir viendo cómo cambian estas estructuras y cómo nosotros vamos aumentando detalles dentro de lo que es el dibujo.
¿no? Entonces ya después le damos el volumen al cuerpo y empiezo a generar entonces el rostro, porque identifico en dónde, en qué punto están. Fíjense que no es que sea el detalle, pero sino que solamente con que identifique el punto y ese peinado que tiene me permite a mí seguir avanzando. Fíjate cómo entonces arrancamos con este. Igual, cabeza primero, línea del cuerpo, estructuramos la pose de los pies, una distancia relativa de más o menos donde tiene su mano, el elemento que tiene en el brazo, y vamos generando con una fotografía un boceto rápido de una. Por eso hablamos que son poses rápidas, ¿no? Luego estructuramos, es que la cabeza es un poco más cuadrada o la cabeza es un poco más redonda. Y vamos así, precisamente, entonces ganando una dinámica de cómo se hace ese boceto rápido, esa figura rápida. Vamos a ponerle un pausa aquí un momento porque creo que María ingresó al aula, déjame ver. Sí. María, ¿ya estás con nosotros? Sí, profe, tuve un okay. problema técnico aquí. Tranquila, estamos viendo precisamente un pequeño video. Hicimos un ejercicio cuando trabajamos con un pequeño modelo que estábamos precisamente viendo qué es lo que vamos a hacer ahora en el tallercito después de las 7, como quedamos, que primero vemos todo lo que es la parte teórica, cómo se hace y luego lo practicamos, ¿no? Entonces, esto ya igual estamos grabando la clase para que lo revises más adelante, el pedacito que te perdiste. Esto debe estar alrededor de unos 30 centímetros o 50 centímetros de distancia, y cuando nosotros trabajamos con un modelo no vivo, podemos entonces empezar la representación de una forma rápida, que fue lo que hice aquí, para que ustedes se den cuenta que yo puse en una posición, lo puse de espalda y hice un bosquejo que no me demoré más de 2 minutos en realizar. Entonces, ahora estamos viendo más o menos la estructura tanto de un dibujo para mujer o un dibujo para hombre. De la misma forma, un boceto rápido. Nosotros queremos aprender a trabajar la figura humana en poses. Entonces, en eso es que vamos a trabajar ahora el pedacito de la clase de taller. Lo que está explicando el video es cómo se hace. Siempre se parte de su cabeza. Después de que partimos de la cabeza, arrancamos con la línea del cuerpo, ¿no? Como la que tenga la posición que me lleva de la cabeza a los pies, ¿no? Y luego, entonces, genero y empiezo a darle rápidamente algunas características de los objetos que tiene o que posee o de la misma pose que tiene como tal para poderlo recrear. Vamos a continuar entonces viendo el video. Uy, díganme qué están viendo. La pantalla del Meet. Un montón de pantallitas que se duplicaron, se están como cuatruplicando. Van como al infinito. ¿Cómo lo paro? Sí, déjenme dejar de compartir y volvemos a compartir. Algo le sucedió, que se nos fue, se nos abrió y después se nos bloquea. Vamos a ver toda la pantalla. Ajá. Yo les paso después ahí que están viendo. Yo después les voy a pasar este enlace, se lo voy a dejar en el aula virtual. Y ya entonces, como les decía, es un video que está en inglés, pero pues no necesitamos mayor explicación, solamente tratar de entender cómo están hechas las estructuras. Vamos a verlo nuevamente rapidita. Esta es la estructura de una mujer que inicia, porque nosotros partimos de un punto base, lo que sea más fácil para nosotros. En este caso, partieron de la línea de la forma que tiene el cuerpo y del movimiento que se conlleva entre los brazos y las piernas, ¿no? Por ejemplo, ahí. Hasta ahí, ¿qué tenemos hecha? Tenemos la línea, tenemos la pierna, tenemos los brazos y ubicamos la cabeza con relación a estas 2 o 4 líneas. El dibujo se va formando y luego lo vamos detallando con relación a lo que nosotros estamos viendo en cuanto al volumen del cuerpo, en cuanto a que se conectan la pierna con el brazo, ¿no?
Y vamos después entonces generando unas volúmenes entre lo que es la estructura del cuerpo y el rostro, ¿no? Entonces ubicamos ojos, ubicamos nariz, ubicamos boca. Fue fácil donde está la oreja, pero nada realista. Lo que hacemos es un boceto rápido. Pero fíjense cómo sí es importante que, voy a parar un momentito, me voy a devolver aquí, que una pequeña línea, un detalle tan pequeñito, aquí, ahí, un detalle tan pequeñito como este, de generar esto aquí, es casi como el peinado que tiene la chica. ¿Lo ven? Miren, es un pequeño detalle. ¿Qué fue hacer una línea aquí? Algo muy sencillo. Se hizo aquí su parte del peinado y por eso es importante que nosotros también, así como rápidamente podemos estructurar el cuerpo, también rápidamente podamos peinar a un determinado personaje. Eso es lo que es el cuerpo femenino. Veamos ahora la estructura de un boceto rápido del cuerpo masculino. Que era lo que estábamos viendo cuando tú ingresaste. Ahora sí empezó por la cabeza. Yo les decía que la forma fácil, el mejor cuaderno es utilizar una página de 8,5 por 11 dividida al centro. O sea, esa estructura y ese media página 8,5 por 11 es un buen formato tiene la altura ideal del cuerpo, del canon de la figura humana. Entonces me queda fácil proporcionarlo. Rápidamente vamos haciendo la estructura del boceto. ¿No? Tenemos detalles, le fuimos poniendo pielecita, le fuimos poniendo músculo, es como que lo vamos a ir estructurando, por eso era importante también ese ejercicio que teníamos de cómo generar el músculo. Empezamos por la posición de la cabeza, siempre el cuerpo tiende a tener una forma. ¿Cuál es la forma? Entonces vemos por dónde están nuestras diagonales, trazamos esas líneas guía que nosotros necesitamos para poder darle entonces un efecto más humano a la figura, ¿no? Por eso hablamos de la figura humana, para generar ese aspecto. Y de esa manera es que nosotros hacemos el ejercicio de las poses rápidas. No importa la pose que nos pongan, no, que está en una pose muy compleja. No, ninguna pose es compleja. Si nosotros hacemos una línea de la forma del cuerpo, ninguna pose es compleja. Lo importante es comprender que hay una proporción entre las partes que tienen que ver con la cabeza y el resto del cuerpo. Fíjense, cada dibujo no nos está tomando más de, ¿qué? 2 minutos. Yo creo que no nos toman 2 minutos hacer cada diseño. Entonces, esto es lo que quiero que podamos comprender, que no necesitamos ser perfeccionistas. Lo que necesitamos es entender la lógica de la proporción con base en la figura del cuerpo humano. Yo diría que, por ejemplo, aquí le faltó hacerle un poquito de cuello. Si ustedes se dan cuenta, esta línea de estructura de aquí, está aquí la forma del cuerpo, aquí ya tiene el brazo, pero aquí yo tengo la cabeza demasiado unida. Me falta un espacio aquí chiquitín de cuello, ¿verdad? Y entonces eso lo ajustamos y lo vamos logrando después. Luego baja el brazo, exacto. Tiene su cabello. Hay que hacerle sus rulitos de alguna manera. Y se ve. Algo muy sencillo. Pero se entiende que hay allí una figura humana. Arrancamos, vamos trazando nuestras líneas, vamos a generar por aquí una también después, ¿verdad? Que está, además de la pierna, está el brazo, donde estará la diferencia entre el brazo, la proporción de la estructura, qué tan arriba o qué tan abajo yo hago, el resto de la forma.
Y cada pose que nosotros hagamos no nos debe tomar más de 2 minutos. En este punto ya yo entiendo la figura. ¿Yo puedo hacerle algún detalle? Claro. Más adelante vemos cómo se hacen manos, cómo se hacen pies, claro. Pero por ahora lo que yo necesito que hagamos es esto, ¿vale? Entonces, si quisiera de todos modos dejarles este enlace para que lo puedan ver con calma. O si quieren, trabajamos con estas figuras que están acá para el ejercicio que tenemos que hacer ahora, como ustedes decidan. A mí me gusta mucho que trabajemos con el mismo muñequito, porque el muñequito lo ponemos en cualquier posición, como hicimos, y vamos logrando la figura. En el caso de Génesis, que pues igual no lo consiguió, podemos utilizar así, fotografías, diferentes poses. Uno solamente coloca figura humana, modelo para figura humana, y puedes encontrar cualquier cantidad de fotografías interesantes como estas, que son muy sencillas y que de alguna manera cualquier pose que tenga el cuerpo humano es fácil para nosotras empezar a traducirlo ya, si conocemos lo que tenemos, lo que ya trabajamos la semana pasada, que es la proporción del cuerpo. ¿Cómo lo ven? Voy a irles mostrando rapidito todos los ejemplos que hay. Fíjense, por ejemplo, ¿no? No hay pose que nosotros no podamos traducir. Siempre lo más importante es tener una referencia. ¿Por dónde yo quiero iniciar? ¿Cuál es esa estructura que yo necesito empezar a trabajar? ¿Qué es lo que me da a mí la prioridad? La prioridad siempre es la proporción entre la cabeza y la forma que tiene el cuerpo. Esa forma que tiene el cuerpo es la estructura del torso con las piernas. Ya después de que yo hago cabeza, torso y piernas, hago el resto de las cosas, ¿no? Por lo general es fácil para mí entonces entender o comprender que cualquier figura humana que yo tenga se basa en un modelo lógico de dirección entre la proporción de de las estructuras generales que hablamos precisamente, que es lo que necesitamos ver cómo les fue con la estructura de la musculatura y de la estructura ósea sobre el cuerpo femenino y sobre el cuerpo masculino. Entonces, esto no es tan complejo, lo que tenemos es que practicar. ¿Ven? Por ejemplo, aquí la referencia de la postura del arma, está el brazo y de alguna manera se termina de estructurar. Y no importa la pose. Fíjense esta, mira. Parece una pose muy complicada, pero lo que tengo es un volumen. El volumen de que se ve primero el zapato y se ve toda la planta del zapato, más que cualquier otra herramienta que tiene como en la dinámica de la estructura. Y esta última, que es un angelito, igual, es un ángel que está basado, que tiene sus manos o su pose bien marcada contra el piso. Profe. Dime. ¿Usted está compartiendo pantalla? Sí. Porque yo no estoy viendo nada. No, ya no. ¿En qué momento dejaron de ver? Déjenme es que ver. Yo le estoy escuchando hablando, ¿yo estará compartiendo algo o solamente sí. Estará hablando? No, claro, ya les muestro. Se me fue la pantalla. Qué bueno que me avisas porque yo pensé que estábamos con la pantalla. Ah, es que se fue Génesis. Algo pasó seguramente ahorita que salió Génesis porque yo estaba viendo que estaba compartiendo la pantalla. Es que el internet hoy con la lluvia ha estado fatal. Sí. Profe, yo antes practicaba mucho eso que estaba mostrando, pero usaba otro canal de YouTube. Se llama Draw This. Es prácticamente lo mismo que mostró. Hacen poses y ponen como un cronómetro ahí de 1 minuto para hacerlas. Una pose rápida. Eso no nos debe tomar más de 2 minutos hacerlo, precisamente. Dice que estoy presentando. ¿Tú ves lo que estoy presentando ahora? Sí. ¿Esto? Ajá, la muchacha bailando ballet.
Sí, bueno, nosotros yo creo que alcanzamos a compartir hasta este bien, ¿verdad? Hasta ahí lo viste Sí, bien. Después lo que hice fue una parte rápida. Vamos a mover esto para que me deje. Una pasada rápida. Ajá, entre estas estructuras y estas poses, que les decía yo que no importaba si teníamos modelo o si teníamos una fotografía, que lo importante siempre era precisamente estructurar cuál era mi línea de base, cuál es la forma primordial del cuerpo. Entonces yo puedo trazar aquí, arrancar este dibujo por hacer esta línea, venir acá y luego entonces genero las demás. ¿Cuál es la que prima ante mi ojo? ¿Cuál es la que yo tengo que trabajar? Entonces yo puedo decir, ok, aquí prima una línea vertical y sé que aquí sale una que genera la división del cuerpo. Y luego de alguna manera voy generando con mis rayas rápidas, sin importar la pose no importa que pareciera muy complicada o muy compleja, lo importante es tener una relación de la proporción entre la figura y la línea, el esquema rápido, que era esto que les estaba mostrando cuando estaba hablando y que no estabas viendo la imagen. Estas posiciones, no importa la posición que tengamos, siempre van a ser una o dos figuras humanas. Lo más importante es generar una estructura anatómica y la estructura anatómica se genera por la línea principal del cuerpo, que genera una línea que siempre vamos a tener en cuenta entre la posición y el largo del cuerpo, ¿no? Entonces aquí todavía no tiene cabeza, pero yo ya entendí que esta es la estructura de la pose que yo quiero marcar. Después cuando elimino las fotografías y dejo solamente los bocetos me van a generar a mí esa estructura o esa pose. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Esto aquí ya empezó otro dibujo. Ajá, aquí. Pareciera que no correspondiera porque es que se queda un poquito el dibujo de la pose anterior. Aquí. Ahí ya empezamos a trabajar, a darle estructura a cada parte del cuerpo, ¿no? Entonces, fíjense cómo definitivamente para nosotros es importante trabajar. Sabemos que los triángulos son los que representan la base de los pies. Sabemos que entre las coyunturas pasa mucho lo que vemos cuando vemos este muñequito, que son normalmente círculos entre los codos, las rodillas o el cuello, para generar esa estructura que tenemos como tal, de base marcada, con las diferentes poses. En esta sobre todo es importante que yo me dé cuenta que lo que más destaca es la pose del pie, precisamente viendo todo lo que es la planta del zapato. Entonces, esta es una estructura que es importante que yo genere precisamente, miren lo que está aquí, como una grid, como un plano. Y en ese plano, entonces yo precisamente a través de ese plano, yo tengo la relación para guardar la proporción entre la separación de los brazos y la posición de las piernas. Esto es muy importante para mí, que nosotros podamos hacer esa relación que existe entre la línea del cuerpo y luego los detalles, ¿ya? Esto es lo que voy a tener en cuenta, la separación entre la nariz, entre lo que es la estructura de cómo podemos poner la pose de las manos contra la base. Y así entonces vamos a trabajar. Voy a dejar de compartir entonces, ahora sí, voluntariamente. Vamos a dejar de compartir para que entremos entonces a hacer el ejercicio que necesitamos ver de la parte del dibujo rápido. Me ibas a mostrar o les había pedido que me mostraran cómo les fue con la estructura ósea y la estructura muscular, para que me dejes ver. Yo le tomé fotos para mostrárselo mejor porque con la Okay. cámara el grafito brilla mucho. Se ve borroso. Yo lo que hice, profe, fue sacar mi libro de biología que usaba en la secundaria. Para generar un ejercicio, porque ahí es donde están los músculos sobre todo.
la parte de la anatomía. La idea era que tratáramos de interpretar los músculos con la piel. Vamos a ver cómo te fue. Definitivamente que el internet no quiere cooperar. No, yo medio llueve un poquito y todo se colapsa. Esto es una cosa horrible. Y si me los mandas, también me los podrías mandar por WhatsApp, ¿no? Si quieres, si te queda fácil para poderlos ver. Yo Y yo creo que los será más puedo, rápido. sí, yo los puedo Voy a, compartir. Exacto. Alternativas tenemos, así es que vamos sí, viendo. déjame pasarlos acá para ver. A ver. ¿Ya me los compartiste? No, todavía. Todavía. Ok. Este tipo de ejercicio así de pose rápida lo he visto mucho con los artistas de cómic. Ajá, es que no importa si después tú te preparas para ilustrar, o te preparas para hacer un cómic, o te preparas para hacer un dibujo real. Lo importante es entender que el cuerpo tiene una estructura y una proporción, y que no importa la pose que tenga, cualquier pose es muy sencilla de hacer. A veces nosotros mismos nos ponemos la barrera, nosotros nos bloqueamos, pensamos que si no somos excelentes dibujantes, no sé, no nos va a salir algo bien, y todo lo contrario, hay que soltar la mano. Precisamente estos ejercicios nos ayudan muchísimo a valorar ese entendimiento, porque el diseñador de por sí tiene una gran capacidad, y es esa capacidad de pasar un volumen de 3D a 2D, o un volumen de 2D a 3D. Eso, nuestro cerebro está educado de alguna manera para transferirlo rápidamente. Quizá a otra persona le cuesta más trabajo o ni siquiera se lo puede imaginar, pero para nosotros el entendimiento de lo que es la proporción entre la figura y el fondo es básicamente como algo esencial, ¿no? Nosotros lo entendemos rapidito, para nosotros es mucho más fácil tener ese esquema básico de cómo trabajar el cuerpo. El canal ese que le comenté que también tiene esa similitud así como el que mostró fue por un chico que dibuja cómics. Él explicó eso de la anatomía humana y dijo que ese era un buen ejercicio para empezar a dominar. Exacto, porque es que no vamos a volvernos expertos en 8 clases, pero sí necesitamos
el conocimiento previo de cómo practicando nosotros podemos ir logrando esa mejor dinámica del ejercicio de la figura, porque en realidad es eso, o sea, lo que nosotros estamos tratando de hacer en esta clase es comprender la forma de trasladar una determinada pose, sin importar lo compleja o lo ilógica que ésta pudiera llegar a ser, ¿verdad? Porque es que todo esto nosotros podemos manejarlo y todo esto nosotros podemos estructurarlo. Nosotros podemos doblar extremidades, podemos doblar solamente una parte, podemos hacer hasta poses que quizá físicamente no son posibles. Con este modelo nos permite hacer todo lo que nosotros pensamos que no es posible. Este modelo se deja manejar perfectamente y quizá hasta hacer cosas que en un segundo plano no se puedan hacer. Vamos a tratar de elevarle las piernas. Ese maniquí hace poses flexibles que un humano normal no haría. No haría, exacto, no tiene la capacidad. No tiene la capacidad de mover toda su estructura como estamos tratando de dejar este. Y lo mejor de todo es que precisamente esta forma que tienen las manos y la forma que tienen los pies, ¿no? Estos piecitos, donde tengo yo mi cámara, que me toca ubicar la cámara, estos piecitos y estas manos son básicamente la estructura básica. Eso es una forma básica. Entonces me permite a mí trabajar fácil. A mí lo que siempre me ha costado es dibujar los pies. Y es muy fácil, es muy sencillo. Como te diste cuenta en el ejercicio, dibujar una estructura de pie es un triángulo. Una estructura de mano es otro triángulo. Lo que necesitamos entonces después es aprender cómo precisamente vamos a tener una clase de solo dibujo de manos, solo dibujo de pies, para que veamos las diferentes posiciones. Y más que pies, es más bien como zapatos, porque en realidad nosotros no hacemos un dibujo, nosotros no somos dibujantes realistas. Lo que tenemos que hacer es dibujo de ilustración, y el dibujo de ilustración requiere más saber cómo dibujar zapatos. Esa es cuando vemos la estructura, por eso entendemos primero cómo es la estructura del pie, vemos cuál es la forma con la que yo puedo cubrir el pie. Entonces yo ya sé que tengo una estructura triangular que debo cubrir con algo. Ese cubrir con algo se convierte en un zapato, y según el estilo del zapato, entonces vamos avanzando, ¿no? Esa es la forma precisamente que tenemos de Le generar llegó la esas. primera, profe. Sí, yo creo que sí, porque sonó algo aquí, ya lo veo. Ajá, muy bien. Lo voy a ver acá, lo vamos a poner en la pantalla. Ajá, y vamos a compartir esta. Ya, esa es la que tengo ahora. La estructura del esqueleto de perfil, de frente. ¿Es mujer o es hombre? Creo que es hombre, si no me equivoco. No me acuerdo la foto del libro. Fíjate, mira lo que estamos hablando. La estructura de la forma del pie básicamente es un triángulo. En la cadera tenemos, si nosotros tenemos que trabajar una forma entre los hombros y la cadera, normalmente trabajamos un reloj de arena. Siempre los hombros y cadera son casi igual de anchos como las bases del reloj. Y tenemos un punto en el centro o en la cintura, del cual es un poco más amplio. Toda la caja torácica es más amplia que la de la línea del centro de la, de la figura humana hacia la cadera, ¿no? Que es como la otra parte. Esto se ve muy bien, esa era una de las ideas. La otra idea era trabajar los músculos
¿Me la envías? Sí, un momentito. ¿Le llegó? Ok, sí, mira. Tú trabajaste los músculos como el libro de biología. Sí. La idea era trabajar el músculo con piel, o sea, ¿dónde es que se marca el músculo? No era hacerlo tanto como la parte biológica, sino lo que quería ver era esta parte de donde se marca, por ejemplo, el pectoral, donde se marca esta estructura que está aquí con el músculo sobre el dibujo. Pero genial, pues Yo ya creo que hiciste tengo así. uno, como usted me está diciendo, pero ese ya lo hice hace tiempo. Tengo que buscar la libreta. Vale, me lo muestras luego. Esa es la idea. La idea era comprender precisamente, este ejercicio tenía un objetivo y era que ustedes comprendieran la estructura, ¿no? Entonces, dentro de lo que era la estructura de la anatomía ósea y la muscular. O sea, definitivamente lo que recubre el hueso da el volumen. Nosotros tenemos la estructura base, lo que da la forma es el hueso y lo que da el volumen de la piel y de precisamente esos ángulos donde se generan las sombras son los músculos. Entonces, a nivel artístico, la combinación del esqueleto que me da la forma y el músculo que me da el volumen es que yo tengo la proporción de la figura humana en general. Podemos ver, como yo les decía hace un momento a Génesis, que en algunos casos la estructura ósea prima sobre la estructura muscular. No siempre el músculo es el que se ve más. En algunos cuerpos muy delgados priman las estructuras óseas, se ven más enfatizadas los huesos de los pómulos, se ve enfatizado el hueso de la frente, se ve enfatizado el hueso de la clavícula, por ejemplo. Cuando hay muy poquita piel, o sea, cuando hay muy poquito músculo, ahí priman las estructuras óseas y las estructuras óseas son las que me generan la forma. Entonces, mi cabeza tiene una estructura, pero la forma de la cabeza va a depender de mi hueso. Y eso es algo que nosotros no podemos evitar. La forma que tiene nuestro rostro, o sea, nosotros tenemos el rostro cuadrado, o tenemos el rostro ovalado, o tenemos el rostro como un triángulo. De eso nosotros no podemos hacer ningún reparo. Simplemente lo que tenemos que es que entender cuál es la composición, aceptar mi estructura anatómica, aceptar mi estructura física para poder entender entonces cómo es que estos elementos que están aquí, como los músculos, se marcan en ciertas partes, ¿no? Porque no se marcan o no se clasifican bien en toda la estructura. Fíjate que donde más se marcan son abdominalmente, pectoralmente o en la estructura del brazo o en la estructura, la nalga, entre las piernas. Los músculos tienen un volumen y tienen una forma, una diagonal. El músculo no va hacia afuera, el músculo por lo general se trabaja hacia adentro. Entonces era solamente como esa estructura o la diferencia entre hueso y músculo, ¿no? Esta me gusta mucho también porque se ve muy bien definido. Tratemos de ver esto. Encendí la cámara para mostrarle el otro ejemplo que tenga. Ah, perfecto. Déjame, cierro, dejo de compartir esto. Ya. Ajá, ajá, muy bien. Eso aquí es la estructura muscular, precisamente lo que estamos viendo, con la pose donde están los ángulos que pueden rotar. O sea, pueden rotar los hombros, pueden rotar los codos, pueden rotar las muñecas, pueden rotar las rodillas, los tobillos. Pero básicamente lo que tienes es una línea de base, una estructura de la posición del cuerpo, que es lo que vamos a intentar hacer para
para los últimos minutos de la clase, ¿vale? Entonces vamos a manos a la obra. Ya vimos esta mientras de pronto le damos chance a Génesis a que entre y nos mande lo que tenemos. Vamos a tratar de hacer al menos unos 3 dibujos más sobre para cerrar la clase, sobre una estructura que tengamos acá. ¿Tienes más ahí debajo? Bueno, este ya es bastante viejito, este ya lo hice en el 2019. Ajá. ¿Tienes No, ya otros? los demás Eso. son bocetos de dibujos. Bueno, vamos a hacer esta estructura. Vamos a tomar una página, El otro que sí tengo creo que fue algo mencionado los con el peinados. cabello. Ajá, Sí, es súper importante hacer tengo peinados. estos. Ajá. Nosotros necesitamos practicar muchos peinados. Vamos a practicar bastantes. Y de todo tipo, de hombre, de mujer, de niña, de niño, ¿no? Porque precisamente necesitamos tener como una base de datos. Es que así es que trabajamos. Es como que nosotros mismos vamos haciendo nuestra propia galería de elementos de trabajo. Vamos a coger una paginita 8,5 por 11, la vamos a dividir en dos, vamos a dejarla en cuartas, en 2 cuartas partes. Vamos a poner el modelo, tú tienes uno de estos, ¿verdad? Vamos a trabajarlo a la distancia de más o menos unos 30 centímetros a 50 centímetros aproximadamente. Vamos a ponerlo en una pose cualquiera que tú quieras, que se deje, una pose que se deje poner este señor. Vamos a ponerlo como si estuviera, yo voy a tratar de ponerlo como si estuviera precisamente con sus manos extendidas sobre el piso. Voy a tratar de ponerlo como si estuviera gateando. Una pierna adelante, una pierna atrás. Esta estructura. Vamos a tratar de hacer esto. ¿Ya? Una pierna más adelante, una pierna más atrás. Los dos brazos como si se estuviera preparando para hacer una pechada. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces tiene la inclinación del cuerpo hacia arriba, mirando al frente. Pero vamos a dibujarlo de perfil. Vamos a hacer esta posición. El ejercicio va a ser ese. Yo pongo la posición, pongo el dibujo en la cámara, la pose, contabilizamos 2 minutos y hacemos otra. ¿Ya? Me avisas entonces cuando tengas la paginita y el lápiz a la mano lista. Esa pose que muestro es la que vamos a dibujar. Sí, esa pose. Puedes mostrarla de nuevo para Cuando ya esto. estés lista, tú me dices, cuando ya estés lista, yo la pongo. Yo contabilizo los 2 minutos y arrancamos y hacemos otra. Ese es el ejercicio. Déjame buscar aquí mi cronómetro. ¿Dónde está mi cronómetro? Cronómetro. Listo. En sus marcas listos, fuera. ¿Ya estamos listas? Listo, profe. Vale, entonces vamos a ver esto. Vas a imaginarte que esto está aquí. Vamos a ponerlo aquí, que lo puedas ver bien. Ahí. ¿Listo? Ahí lo ves bien, ¿verdad? Sí. Ok. Dale. Vamos a hacer ese intento. Yo iba a poner el cronómetro, pero si lo suelto, no agarro. Entonces lo voy a contabilizar por los minutos de aquí del reloj normal. Son las 19:33. Cuando me marque las 19:35, cambiamos de pose.
Queda 1 minuto. Listo. Voy a cambiar de pose mi modelo. Para que vayamos trabajando. Quiero que lo veas y que lo trabajemos. Yo quiero que lo veamos todo. Que lo puedas ver. Ajá. Es en esta posición. ¿Ahí lo ves bien? Creo que debe de echarlo como un poquito más para atrás. Para que lo veas completo. Ahí está bien. Ok, 2 minutos. Digamos que aquí lo complejo es interpretar cuál es el brazo que está por encima de cuál. Obsérvalo bien. Un minuto. Listo. Vamos a hacer dos más para cerrar el ciclo de las 4 páginas y que me la puedan mandar. Lo podemos subir como ejercicio de clase. Vamos a poner ahora en esta posición. Ahí lo ves completo. Ponerle la hojita aquí detrás. Lo puedas ver mejor. ¿Lista? 2 minutos. Échalo un poquito más para atrás, profe.
Ay, 1 minuto. Yo creo que 2 minutos son como mucho tiempo. Hay que hacer 1 minuto y medio. Las poses no están tan complejas. Listo. A 2 minutos. Y la última, vamos a ver, entonces una última. Pose de futbolista. De escalador, dice mi hija. Está escalando, ella lo pone a escalar, a ella le gusta verlo escalando. Ok. No sé si lo alcanzas. Si lo alcanzamos a ver bien ahí. ¿Ahí lo alcanzas a ver bien? más para atrás, profe, no se le ve el brazo de arriba. Allí. Ahí está bien. En el último minuto. Vamos ejerciéndole, ¿cómo es? Metiéndole presión además. Bueno, listo. Con eso nos quedan ahí esos 4 ejercicios de dibujo rápido, que vamos a hacerlo con esa contabilización de tratar de que en 2 minutos interpretamos una figura del cuerpo. Lo que vamos a hacer es que lo voy a dejar abierto para subirlo como trabajo de clase en la plataforma en el módulo 2. Y como les comentaba, entonces para mí, para la próxima clase, nosotros veremos todo lo que es la figura humana a través de vamos a hacer unos ejercicios sobre figura humana a través de las figuras del cuerpo. Entonces, digamos que no vamos, la próxima vez sí les voy a pedir el favor, así sea, por ejemplo, que Génesis venga en el auto, como no viene manejando, en realidad podemos trabajar, ¿no? Vamos a hacer que se consiga su tablita,
Para apoyar, como les había dicho, ponemos un par de hojitas y vamos a ir haciendo unas estructuras y unos dibujos porque tenemos que utilizar toda la clase básicamente para trabajar en un taller. Entonces, entre esta clase y la próxima, también voy a ubicar más o menos la misma dinámica que vimos hoy. Vamos a ver un pequeño video donde cómo aprendemos a estructurar la forma de la figura humana a través de las figuras geométricas y vamos a hacer unos ejercicios que va a ser muy sencillo, pero necesitamos practicarlos durante la clase para que si surgen dudas podamos verlas y cualquier cosa, entonces después ustedes también con un poquito más de práctica en casa podamos ir desarrollando un poco más, ¿ok? Entonces, pues igual, no sé si tienes alguna otra pregunta. Esto lo tomo foto y se lo subo al módulo, exacto, de trabajo de clase. Y la próxima clase vamos a trabajar en clase y luego entonces así la que sigue vamos viendo precisamente cómo dejamos unas tareitas para que vayamos pudiendo practicar. Vamos a suspender la grabación entonces.